Y bueno, ahora te quería preguntar, ya que hemos introducido a qué es la sostenibilidad como tal, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta la sostenibilidad actualmente? Uh-huh. Mira, esto de los desafíos, lo digo, me voy a detener un poquito en ello porque a lo mejor para quienes nos escuchan no todo el mundo entiende lo mismo por la palabra desafíos. Al final de lo que estamos hablando claramente es de que hay una serie de problemas que hacen insostenible, es decir, que ponen en tela de juicio la durabilidad de nuestro estilo de vida, o sea, que como sigamos viviendo de la misma manera, esto se agota y no va a haber para todos, o ahora, o por lo menos en una o dos generaciones, no habrá para todos. Y entonces lo que nos tenemos que plantear es desafíos. ¿Qué aspectos están más amenazados, ¿no? Y en esos puntos poner un mayor foco, aunque sobre todo hay que prestar atención, es decir, a todo lo que hemos mencionado hay que prestar atención, pero es cierto que hay algunos ámbitos, digamos, que son especialmente preocupantes, ¿no? Y estos ámbitos, o sea, estos desafíos a los que tú hacías referencia suceden en todas estas dimensiones, ¿no? Que además están entrelazadas, es decir, que tampoco, si tú tienes la casa mal cuidada, posiblemente esté afectando a esa parte social, ¿no? Pues porque, por ejemplo, si no cuidamos bien el planeta y el planeta se recalienta, se deshiela y el hecho de que se deshiele hace que suba el nivel del mar, pues eso va a afectar a la gente que vive en la costa. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se mezclan, ¿no?, la dimensión medioambiental con la dimensión social, al fin y al cabo, ¿no? Era un ejemplo, simplemente. Entonces, desde cada una de estas dimensiones hay desafíos especialmente críticos, o sea, hay problemas a los que tenemos que prestar muchísima atención y son graves. Desde luego, el cuidado del aire, del aire que respiramos, que de nuevo afecta a nuestra salud. Vemos otra vez la relación entre lo medioambiental y lo social, ¿no? Las emisiones masivas de CO2, que al final, como tú bien sabes, recalientan el planeta y, bueno, como esto se convierta en una caldera que va subiendo de temperatura, pues como en una olla a presión, esto puede acabar estallando porque el cuerpo humano no está preparado para vivir a partir de unas determinadas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que planteárselo y esa es una preocupación crítica, especialmente porque hemos visto la evolución de este calentamiento, ¿no?, en los últimos años y cómo a medida que aumenta la actividad económica, aquella tercera dimensión a la que también hacíamos referencia, pues más actividad económica hace que se genere más CO2, más emisiones y esto calienta. Entonces, bueno, pues al final vemos ahí la relación entre los elementos, ¿no? Ese es uno de los aspectos críticos en los que se está poniendo especial foco, ¿vale? El calentamiento global es un aspecto importante. No es el único dentro de la dimensión medioambiental, porque es cierto que tenemos más agua, porque el calentamiento hace que haya deshielo, ¿no? Y por tanto el hielo se convierte en agua líquida y digamos que tenemos más agua en el planeta. Ah, fenomenal. Pues no, fenomenal no, porque ni ese agua es un agua, digamos, que estemos cuidando, porque seguimos tirando muchas basuras al mar y no cuidamos bien ese agua, y además es un agua que no está igualmente accesible para todo el mundo, es decir, que no está saneada para todo el mundo, ¿no? Y luego además hemos crecido y hemos desarrollado un sistema económico que desde esa dimensión medioambiental está basado en el consumo de unas energías fósiles que están también siendo agotadas y que, bueno, pues si seguimos a este ritmo nos quedamos también sin petróleo y sin energía fósil y hay que buscar alternativas. Todo eso es de la dimensión medioambiental. Más desafíos, los sociales, las desigualdades, la guerra, la corrupción, la falta de libertad, el hecho de que no sepamos también si vivimos en un mundo real donde la verdad es posible o vivimos en el mundo de la posverdad, donde las fake news, las noticias falsas, la ilusión que a veces se genera por la falta de ese contacto personal, de tocarnos, ¿no? Al que nos lleva la digitalización, con todo lo bueno que también tiene la digitalización, pues también tiene unos impactos a nivel social tremendamente críticos y que tenemos que atender, porque ya no solo se trata de que vivamos, sino de que vivamos bien. Sí que en ese sentido podríamos decir que la gran parte de los desafíos que experimentamos pues son
por así decirlo, los efectos negativos de nuestras propias acciones. Al final, pues si nos desarrollamos industrialmente y tenemos más actividad económica, al menos de la manera en la que la hemos estado enfocando hasta la actualidad, pues generamos más emisiones de carbono, y eso hay que saber cómo atacarlo, porque al final todas esas emisiones contribuyen a que aumente el efecto invernadero, y todo eso afecta al clima global, produciendo fenómenos atmosféricos adversos, aumentando el nivel de mar de los océanos y llevando pues a otras consecuencias que pueden afectar a la calidad de vida de los humanos y también de otros seres y otras especies. Claro, de otros ecosistemas, sin duda. Entonces, ahora te quería preguntar, ya que hemos visto todos estos desafíos a los que nos enfrentamos, y también como sé que tú estás especializada en esto, ¿cómo se puede atacar estos desafíos? ¿Cómo se les pueden poner soluciones desde el ámbito de la empresa? Mira, yo cuando me invitan en alguna empresa a dar alguna charla o alguna sesión formativa, yo siempre les digo, no, vosotros con lo que hacéis ya estáis impactando en la sostenibilidad. Todos estamos impactando. Otra cosa es si ese impacto es positivo o negativo. Pero tú con lo que haces ya estás generando consecuencias que de un modo u otro afectan a esa sostenibilidad o a esa durabilidad del mundo en el que vivimos. Está en tu mano que solo quieras gestionar o que sea algo aleatorio y que, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? O que salga por donde salga. No, tú tienes capacidad para poder gestionar eso y para poder conseguir que esa huella que dejas sea una huella positiva. Porque la huella negativa va a existir. Si no lo tratas, o puede que a veces dejes una huella positiva de manera desintencionada, ¿no? O sea, pues no me he dado cuenta y mira, he realizado una, como le llamamos en economía, una externalidad positiva, ¿no? Pero no hablamos de eso cuando hablamos de la gestión de la sostenibilidad en las empresas. Hablamos de tomar conciencia de ese impacto que generan tus decisiones. Todas las decisiones generan un impacto. Antes hablábamos y poníamos ejemplos a nivel personal, ¿no? Cuando hemos dicho lo de ir en transporte público, elegir tus alimentos, elegir cómo te relacionas con los demás, si generas odio, si estás promoviendo a través de los mensajes que incorporas en las redes sociales un ambiente que puede acabar degenerando en conflictos, ¿no? Como lamentablemente también estamos viendo en muchas partes del mundo. Eso mismo que en la esfera personal sucede, en la esfera profesional sucede también, por supuesto, y además de una manera todavía más masiva, porque antes hemos hablado de que la actividad económica, que principalmente se desarrolla a través de empresas, es la que más impacto está generando desde una perspectiva medioambiental, pero es que también desde una perspectiva social, ¿no? El conseguir que desde el trabajo las personas se puedan sentir, como hemos dicho igualmente, libres, que vivan en un entorno igualitario, que sean respetadas por cómo son, que sean cuidadas en su salud física y mental, en su alimentación. Todo eso desde la empresa no es que se pueda hacer, es que se debe hacer. Es que una empresa tiene la obligación, no legal, pero sí moral, de poder hacer estas cosas. Porque al final la empresa está facilitando, o sea, es un espacio, como decíamos, donde pasamos mucho tiempo, pero es una faceta importantísima de nuestras vidas. Cómo yo me siento, en buena medida, va a depender de cómo yo soy a nivel personal y cómo me relaciono con mis amigos, con mi familia, pero también de cómo me relaciono con la gente con la que estoy cada día trabajando, ¿no? Cuando estoy en clase como profesora, cuando voy al trabajo y en mi empresa me relaciono con mis clientes, me relaciono con mis proveedores, me relaciono con mis compañeros, sean jefes, sean subordinados, sea quien sea. Y esto no es ajeno a la empresa. La empresa lo debe gestionar. No puede decir esto no es asunto mío. Entonces, en ese sentido, pues entendemos que el primer paso para tener un impacto positivo en la sostenibilidad, tanto a nivel personal como empresarial, es ser consciente de los impactos o efectos que tienen tus acciones, ¿no? Totalmente. Y de hecho, yo como educadora creo que ha sido uno de mis principales alicientes, ¿no? Para dedicarme también a la educación, porque efectivamente, antes de dar un paso en una dirección a otra, tú tienes que saber de qué estás, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y tomar conciencia. Eso es importantísimo. Conocer, tomar conciencia, actuar.
Y precisamente por eso te quería hacer la siguiente pregunta, ya que sacas el tema. Bueno, como bien sabes, pues eres profesora en todo este campo de la sostenibilidad, así que ¿qué papel tiene la educación en el ámbito de la sostenibilidad? Pues crítico, importantísimo, como decíamos, porque no solo se trata de saber, sino también se trata de concienciar, se trata de que la gente sepa y asuma esa responsabilidad también que le lleva a ese tercer paso, que es actuar, conocer, concienciar, actuar, ¿no? La educación ahí es muy importante, sin ánimo de querer adiestrar, pero si uno no sabe es muy difícil que oriente sus pasos, ¿no? ¿Cuántas veces, y tú habrás vivido también, Rodrigo, esa experiencia? Ay, es que yo no era consciente de que, no sé, de lo que pasaba ahora ya lo somos más, ¿no? Pero no hace tanto tiempo, es que yo no era consciente de que los plásticos acababan en el mar. No lo sabía. Entonces dices, pero por Dios, es que nunca he ido a la playa y no ha visto cómo la suciedad vuelve a nosotros, que la naturaleza es muy sabia y al final todos somos partes del ecosistema y nos retorna a la cara, ¿no? lo que le hemos hecho. Por poner uno de los ejemplos. La educación es muy necesaria porque también nos ayuda a gestionar, a buscar soluciones, pero principalmente porque nos ayuda a hacernos preguntas. Eso es lo más importante de la educación, enseñar a hacerse preguntas. Preguntas, o sea, buscar una solución correcta es imposible si no tienes una mirada distinta, una mirada crítica. Importantísimo. Yo cuando hay culturas donde mirar críticamente, recibir las críticas también, es que es tan importante para mejorar, para ser mejor persona, para ser mejor profesional, y en eso también nos tenemos que educar, ¿no? Y eso es un propósito. De hecho, a mí, cuando te decía antes, ¿no? Buscaba cómo conseguir que desde la empresa, que la labor de la empresa fuera positiva para la sociedad, que fue lo que me llevó a investigar sobre estos temas. Es verdad que al llegar a la universidad tuve la posibilidad de entrar muy rápidamente en contacto con los estudiantes, ¿no? Y vi el potencial que tenía la educación. Es que es tan poderosa para cambiar el mundo, pero tan poderosa, mucho más de lo que puedan ser las políticas públicas, lo que el gobierno pueda incentivar a través de políticas fiscales también. No, es que como la educación no va a haber nada de potente porque nos atañe a todos. Y no solo me estoy refiriendo a la educación superior o a la educación formal que recibimos en las etapas, ¿no? En el colegio, en el instituto, después en la universidad, a la educación que vivimos en casa, que damos también a nuestros hijos, que damos también a nuestros padres como hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque también nos formamos unos a otros en esa interrelación, ¿no? Y en las relaciones sociales, el educarnos unos a otros, el hacer a la gente también conscientes. Yo recuerdo más de una vez aquí entrando a la universidad por la mañana, ¿no? El decirle a la gente, oye, perdona, es que se te ha caído la colilla. Claro, lógicamente no se la ha caído, lo ha tirado, pero es una manera de hacerle ver, oye, es que si todos hacemos lo mismo, fíjate qué porquería. Y ya no te digo nada, recuerdo un ejemplo que utilizábamos en clase, una imagen que llevé en una ocasión, que me facilitó una compañera, de un pájaro, que se ve a un pájaro alimentando a sus pajarillos en el nido con una colilla. Lo había cogido el pájaro del suelo y se lo da al resto de pájaros. Te puedes imaginar que el pájaro bebé que se alimenta con eso va a acabar muriendo. Y no somos conscientes de que cuando tiramos una colilla al suelo, un gesto sobre el que no ponemos ninguna atención, o no ponen ninguna atención quienes fuman, ¿no? Que no es ni tu caso ni el mío, no toman conciencia. Entonces, ese paso de educar, y cuando digo educar, insisto, no solo estoy hablando de la educación formal, que sin duda es importantísima, sino de que todos somos educadores y educados, y educandos al mismo tiempo. Pues esto que comentas, Ana, me encanta, porque al final es dar vueltas sobre la cuestión de ser consciente de los impactos que tienen las acciones que tomamos. Y es que al final, como bien me comentó un mentor hace tiempo, y yo creo que esto es una verdad para tatuarse, para tener resultados diferentes tienes que hacerte preguntas diferentes, y para hacerte mejores y diferentes preguntas tienes que conocer más, tienes que saber educarte, tienes que aprender, y al final
Esto no solo en sostenibilidad, sino en cualquier otro ámbito, el hecho de aprender, de crecer, de desarrollarse, es yo creo que una filosofía de vida y algo que es inevitable. Entonces, como comentas, pues al final tenemos que educarnos a nosotros mismos en esta materia y también educar a otras personas. ¿Cómo? A través de nuestras acciones, a través de nuestras elecciones, a través de cómo comunicamos y compartimos lo que aprendemos.